lo publicamos el año pasado, creo que lo empezamos en el 2018 a hacer, llevó un año aproximadamente la reclusión de paciente y un año para la escritura de los resultados. Yo voy a decir por ahí cosas muy básicas porque veo que muy básicas por ahí para un médico muy entrenado especialista, pero veo que ustedes son como, digamos, de muy diversas áreas para que todos puedan entender el eje, sino como que no tiene mucho sentido. La definición de osteoporosis por la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad sistémica, esquelética, que está caracterizada por una disminución de la cantidad y por un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, es decir, por una disminución de la calidad ósea. Y eso es lo que lleva a un consecuente incremento en el riesgo de fracturas, a fragilidad ósea y a susceptibilidad a fracturas. Si nosotros comparamos un hueso normal con un hueso osteoporótico, podemos ver las diferencias en cuanto a lo que es la densidad trabecular. Un hueso osteoporótico tiene una densidad trabecular mucho menor, menores conectividades trabecular, probablemente menor número de trabéculas. Ahora bien, el método de estudio comúnmente utilizado para osteoporosis desde hace años es el DEXA, que eso lo que nos da es una evaluación certera de la densidad mineral ósea, es lo que se usa desde antes hasta la actualidad, y a través del densitómetro, que es ese equipo que ustedes ven ahí, se puede clasificar a la densidad mineral ósea en densidad mineral ósea normal, en osteopenia o baja masa ósea, como se lo llama actualmente, y en osteoporosis. Esa clasificación depende de los desvíos estándares que nosotros encontramos cuando calculamos cómo están esos desvíos en los pacientes que estamos estudiando versus la población adulta joven. Entonces, es una osteopenia o baja masa ósea cuando esos desvíos estándares están entre -1 y -2,5 por debajo de lo normal, y se considera osteoporosis cuando tienen al menos 2,5 desvíos estándares por debajo de lo normal. También se considera osteoporosis aquel paciente que tuvo una fractura osteoporótica por más que la densitometría me indique normalidad o me indique una baja masa ósea, es decir, una osteopenia, sin el criterio densitométrico. Es decir, si yo tengo una fractura osteoporótica con una DMO normal u osteopénica, es igualmente una osteoporosis con densitometría en rango de normalidad o con densitometría en rango de osteopenia. Lo que es importante saber es que por cada disminución de la densidad mineral ósea, está en cada desvío estándar, eso está asociado a un aumento en el riesgo de fracturas osteoporóticas de 1,5 a 3 veces, con lo cual también la evolución densitométrica es sumamente importante como para estimar el posible riesgo de fractura de ese paciente. ¿Por qué me meto un poquito nada más en la cuestión biomecánica? Porque cuando nosotros analizamos las propiedades biomecánicas del hueso trabecular y del hueso cortical, son huesos de comportamientos biomecánicamente totalmente diferentes. Si nosotros vemos, el hueso cortical es un hueso más elástico, menos plástico, que se va a fracturar o va a soportar grandes fuerzas, a diferencia del hueso trabecular, que tiene un comportamiento totalmente diferente cuando justamente evalúo la fuerza por desplazamiento, es decir, es un hueso mucho menos elástico y es un hueso más plástico, que se va a fracturarse a menor carga. Entonces, esas propiedades del hueso cortical hace que soporte menos deformaciones, y habitualmente las fracturas ocurren con variaciones en esas deformaciones de un 2%. Si nosotros analizamos cómo está constituido ese hueso cortical y fisiológicamente, digamos, cómo se comporta, tiene mucho que ver lo que es la aposición perióstica y lo que es la resorción endóstica, que son dos variables que nos van a determinar también lo que es la calidad de ese hueso cortical. Y esto va a hacer que ese hueso cortical pueda resistir entonces a las deformaciones o a las torsiones. Si nosotros al hueso lo consideramos como un cilindro, y ustedes ven esta gráfica que vemos acá,
nosotros tenemos que en estos cilindros, a mayor área transversal, va a ser mayor el momento de inercia y por lo tanto van a resistir más lo que son las deformaciones o las torsiones, ¿sí? Entonces, estas propiedades también del hueso, que sea un cilindro hueco, son sumamente importantes desde el diseño biomecánico en nuestra naturaleza. Entonces, la eficiencia de ese hueso cortical va a depender del diámetro endóstico, es decir, del que está dentro, del diámetro perióstico, que eso dijimos en la diapo anterior, que tenía que ver con la posición perióstica y con la resorción endóstica del hueso. Y también va a depender del grosor cortical y del momento de inercia, el cual depende del área transversal del hueso, o en este caso en la gráfica de este cilindro. ¿Qué pasa con el hueso trabecular? El hueso trabecular es un hueso mucho menos elástico, más plástico, puede sufrir grandes deformaciones comparadas con el hueso cortical. Las fracturas van a ocurrir hasta un 7% de variaciones, absorbe mucha energía, pero va a tolerar digamos, picos menos profundos en las cargas, que era lo que veíamos en la gráfica de fuerza en función del desplazamiento al comienzo. Y esas características, a su vez, del hueso trabecular, de elasticidad y plasticidad, están dadas por la conexión o la interconexión a nivel de las trabéculas, que es lo que le da esa flexibilidad característica que requiere el hueso trabecular. Y si nosotros nos vamos a la constitución, su eficiencia va a depender del número, del grosor de las trabéculas, de la direccionalidad que tienen esas trabéculas y del grado de conectividad entre ellas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la resistencia y la fractura por fragilidad? La densidad mineral ósea, la masa ósea, es el responsable de un 60 o un 80%. ¿Bien? Que ustedes esto lo habrán visto en algún lado, eso también tiene que ver con el pico de adquisición de masa ósea, el cual es diferente, el comportamiento en hombres y en mujeres. Cerca de los 20-25 años tenemos el máximo pico de masa ósea, siendo mayor para los hombres, menor para las mujeres. En las mujeres entramos aproximadamente en una meseta hasta que entramos en menopausia. Cuando ocurre la menopausia hay una rápida pérdida de densidad mineral ósea que tiene que ver con la pérdida estrogénica. ¿Bien? Y posteriormente entramos gradualmente en una meseta a medida que van pasando los años. En cuanto a los hombres, esa pérdida es mucho menos acelerada, si bien también está vinculada a la andropausia. Ahora, eso era la densidad mineral ósea, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta el tema de la calidad ósea. Y esa calidad del hueso depende, por un lado, de la calidad ósea en sí y por otro lado del diseño de esa calidad, o sea, del diseño óseo. La calidad ósea va a depender de los materiales y de las propiedades. ¿A qué nos referimos con las propiedades de los materiales? A cómo está constituida esa matriz ósea y cómo está constituido esos minerales, ¿sí? Si yo tengo una patología que me afecta la mineralización ósea, voy a tener un hueso de deficiente calidad ósea, como puede ser un caso de un raquitismo o una osteomalacia, o por el contrario, puedo tener enfermedades donde me aumentan considerablemente la densidad mineral ósea, donde tengo un hueso mucho más rígido, que no por eso es un hueso más fuerte, sino que es un hueso con más tendencia a la fractura, como ocurre en algunas entidades de osteopetrosis, por ejemplo, que son una especie, por decirlo de forma que nos entendamos, de alta densidad mineral ósea, alta masa ósea. Entonces, depende del grado de mineralización y también dijimos de la matriz ósea en sí. Hay patologías que afectan la matriz ósea y otras que afectan la mineralización. Pero también depende del diseño arquitectónico, de la geometría. Y ese diseño arquitectónico y esa geometría dependen por un lado del hueso cortical periférico y lo que estábamos hablando de la conectividad trabecular. Es decir, yo tengo que tener buena calidad y buen diseño arquitectónico y geométrico para tener una mejor masa ósea. En cuanto a lo que es la arquitectura y geometría, también están afectadas por algunas entidades, por algunas patologías, en donde tengo conexión inestable,
donde el hueso cortical o el hueso trabecular se comporta de diferentes maneras, ¿sí? No es lo mismo contemplar conectivopatías o enfermedades, algunas reumatológicas autoinmunes o pacientes tratados con glucocorticoides, donde van a tener una alteración en el hueso trabecular y conectividad trabecular, u otras entidades como la diabetes, donde estos parámetros, por ejemplo, van a estar también alterados. Esto es una foto de histomorfometría. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó incursionar por biomecánica, que fue lo que dije, y por histomorfometría. Estas son fotos de mi tesis doctoral, que tengo arriba unos cuantos cientos de cortes y evaluaciones histomorfométricas de una tibia proximal. ¿Sí? Es un preparado histológico, hematoxilina eosina. El rectángulo que ustedes ven acá es un rectángulo seleccionado, un área específica de 2 milímetros cuadrados, que es lo que ustedes ven agrandado en esta área, y esto con un programa específico que consistía básicamente en delimitar cada una de las trabéculas encontradas, y a través de una fórmula donde conocíamos el área total y evaluábamos el porcentaje, digamos, de tejido óseo, el grosor trabecular, el número de trabécula y los espacios intertrabeculares. ¿Sí? Esto lo hacemos en el laboratorio como parte del estudio histomorfométrico del hueso, y es lo que se hace cuando uno quiere analizar histomorfométricamente qué es lo que le está pasando a un corte de tejido óseo. Entonces, la histomorfometría obviamente es invasiva, es una biopsia que yo estoy haciendo. Si fuera un paciente, en este caso era un animal, no era una biopsia específicamente, ustedes me entenderán. Otra de las propiedades que nosotros vamos a evaluar es la conectividad trabecular. Y la conectividad trabecular es una propiedad que nos dice cómo es la topología de ese hueso trabecular, qué grado de conexiones hay entre las trabéculas. Y a cada punto donde cada trabécula está conectada, yo no sé si ven mi cursor, a esos se los llaman nodos, ¿sí? Y de esos nodos salen extensiones terminales de esos segmentos hacia otras trabéculas. Entonces yo puedo tener esta imagen, ¿sí? Pero puedo tener pacientes, por ejemplo, donde, ustedes fíjense cómo cambia la arquitectura de un paciente de 20 años, que es la que ustedes ven a la izquierda, versus un paciente de 50 años, donde hay trabéculas más adelgazadas, donde en esta trabécula, acá en estas flechas, indican que ya se han separado y perdieron conexión trabecular, versus este paciente de 80 años, donde ya no tengo conectividad trabecular, el número de nodos es menor, el espacio intertrabecular es mayor y hay un adelgazamiento de las trabéculas. Cada una de estas gráficas que ustedes ven ilustrados acá tienen a su vez cómo es la gráfica de la biomecánica correspondiente a estas, digamos, evoluciones etarias. ¿Y cuándo ocurren esas fracturas osteoporóticas? Esas fracturas osteoporóticas ocurren habitualmente, típicamente, siempre hay excepciones también, en los huesos donde hay una predominancia del tejido trabecular. ¿Y dónde va a predominar ese tejido trabecular? Va a predominar en lo que son los cuerpos vertebrales, donde tengo mucho hueso trabecular, en la metáfisis proximal del fémur o distal del radio, donde hay áreas en donde las corticales son más delgadas y son producidas obviamente porque el cuerpo está sometido a determinadas cargas que originan compresiones, o en huesos largos a mecanismos de torsión o deformación de un hueso largo ante un determinado, por ejemplo, movimiento. Entonces, yo inicialmente, bueno, esta descripción un poco de la biomecánica y de las cuestiones de la calidad ósea está para entender por qué hicimos este trabajo. Yo les dije al principio que DEXA, y es así, es el método comúnmente utilizado para evaluar la densidad mineral ósea en pacientes. Es el que se usaba antes y es el que se usa ahora. Es el que las entidades oficiales recomiendan y está perfecto que lo haga porque es el único que ha demostrado evaluar la densidad mineral ósea. Entidades como la ISCD, que es la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica. Pero nos preguntamos, y no yo solamente, digamos, la gente que está en todo lo que es la parte más técnica de desarrollos tecnológicos, si realmente la densidad es un buen, la DMO, la densitometría, es un buen predictor de fractura.
Si no entienden algo, frénenme porque estoy acostumbrada a decir cuestiones muy técnicas y me voy viendo en el momento que por ahí meto la pata o que no soy lo suficientemente clara. Entonces, lo que nos planteamos es que la densitometría, esa densidad mineral ósea, no siempre es un buen predictor de fracturas. Yo al comienzo les dije que puedo tener un paciente con una fractura osteoporótica, es decir, pueden venir a consultar por fracturas vertebrales o una fractura de cadera y al paciente le hacemos la densitometría de todas las áreas que pueda, que nos permita el caso clínico del paciente, y esa densitometría me puede venir normal o con baja masa ósea osteopenia. Y no significa que yo al paciente le diga, no, usted no tiene osteoporosis. No, usted tiene una osteoporosis severa porque hizo la fractura, densitométricamente con un valor normal o de baja masa ósea, pero el diagnóstico se hace igual. Entonces, sabiendo estas limitaciones, este es un trabajo que hicimos cuando en España, con Luis del Río y Silvana Di Gregorio, que fueron mis jefes durante mi rotación en la formación de densito en España. Evaluamos qué pasaba con una población control comparada con pacientes que ya habían sufrido una fractura trocantérica o una fractura cervical, o sea, una fractura de cadera de distinta localización, no importa. Lo importante es que en esos pacientes nosotros nos encontramos que la población control, un 43% tenía osteopenia y casi un 40% tenía osteoporosis. Pero de los pacientes que estaban fracturados, que habían sufrido una fractura de cadera, nos hallamos que el 50% tenía osteopenia densitométrica en las fracturas trocantéricas. Y en las fracturas cervicales nos encontramos casi un 40% de los pacientes tenían osteopenia. Es decir, un alto porcentaje de los pacientes que hacían una fractura de cadera estaban en baja densidad mineral ósea o en osteopenia. Entonces, este, bueno, es uno de los trabajos que hicimos en España, pero en realidad esto explica un poco el por qué surgen, otra gente ha razonado lo mismo, no es que nosotros descubrimos nada, por qué surgen nuevos métodos o intentan surgir nuevos métodos de diagnósticos. Por un lado, y hace años, ya se usa algo que se llama el Trabecular Bone Score, que es un software específico que se le añade al densitómetro, y luego de que nosotros le hacemos al paciente la densitometría de columna lumbar desde la L1 al L4, quien tiene el software lo aplica y lo que se evalúa, no explico Trabecular Bone Score porque eso es para cuando escriba el trabajo de TBS, es la abreviación, la abreviatura, lo voy a explicar. Eso lo que evalúa es el hueso trabecular de forma densitométrica. O sea, lo que yo estoy evaluando es el hueso trabecular de columna lumbar. Esto se usa hace años, ya se sabe, digamos, sus beneficios en algunas patologías, sumándoselo a la densitometría. Pero en el último tiempo, en los últimos 3 años, 4 años, corregime Lucas si me equivoco, hay un software que salió que es el DEXA 3D. El DEXA 3D lo que evalúa es hueso cortical y hueso trabecular, pero de cadera, ¿sí? Y el TBS, el que tengo a la izquierda, es solo hueso trabecular de la columna. Entonces, este software con el cual nosotros hicimos nuestro trabajo evalúa el hueso cortical y trabecular de cadera. Y hoy en día ya se desarrolló el DEXA 3D de columna, donde lo que evalúa es el hueso cortical y hueso trabecular de columna. ¿Con qué objetivo? Justamente discriminar o poder ayudar a discriminar a aquellos pacientes que están densitométricamente en osteopenia y que pudieran tener algunas de estas variables que yo les expliqué desde el punto de vista biomecánico alterados, detectarlos por otras medidas que son software que se le agregan al densitómetro. No es que yo lo meto al paciente en otro aparato. Con el mismo densitómetro, si tengo el software, lo aplico y puedo dar información adicional de la calidad del hueso trabecular y del hueso trabecular y cortical de columna y cadera respectivamente. Entonces, nosotros al paciente le hacemos la densitometría por DEXA, que DEXA es el aparato que les dije que es el formalmente que usamos para diagnóstico, y la imagen que nos provee ese DEXA es una imagen bidimensional, 2D, ¿sí? Donde yo determino la densidad mineral ósea por área, entonces tengo directamente una evaluación 2D. Con la aplicación del programa 3D, lo que hacemos es un modelado tridimensional, es decir, de esta imagen densitométrica obtenida se hace una reconstrucción tridimensional, que ustedes ven del área
con un gris más homogéneo, que se llama máscara, se hace una máscara a esa parte del fémur, y se obtiene lo que sería un modelado tridimensional del fémur. Estas, por ejemplo, son diferentes proyecciones en 3 modos distintos, con sus medias, sus desvíos estándares. O sea, inicialmente cuando hicieron el modelo densitométrico, la imagen 3D, el modelo de proyección en la computadora y el modelo, digamos, de instancia final de reconstrucción densitométrica. Y para hacer ese modelado se requieren de determinados puntos específicos, como son la orientación del fémur, el tamaño, parámetros de la forma del fémur y parámetros densitométricos. Todos estos parámetros, orientación, forma, densitométricos, son todos valores matemáticos que cuando uno hace la densitometría puede acceder, digamos, a esa información. Se aplica un modelo matemático y a través de esa forma es que se hace el modelo de proyección y queda la instancia final de remodelado 3D. Estas son las curvas ROC, donde en gris clarito se observa qué pasa con la densitometría y cómo se aumenta la sensibilidad cuando nosotros usamos la densitometría más el modelo, digamos, incluido de reconstrucción tridimensional. Acá van a ver justamente cómo es el modelado 3DEXA, donde vamos a ver el hueso cortical, sería la periferia del hueso, más el hueso trabecular, que es el hueso interno, ¿sí? Con diferentes vistas. Esta es la imagen 2D, esta es la máscara que nosotros creamos cuando queremos analizar o hacer la reconstrucción tridimensional, y acá tenemos el dibujito de la reconstrucción 3D realizada de fémur. Esto hubo que validarlo y el modelo se validó cuando a los pacientes, por supuesto, se les hacía la densitometría ósea. Esto se hizo en España. Se les hizo la densitometría ósea, se les hizo una tomografía, un scan tomográfico del fémur, en donde justamente a través de las vistas posteriores y de las vistas anteriores fueron tomando diferentes parámetros matemáticos de lo que les fui diciendo, y después correlacionaron qué pasaba con el hueso trabecular, el hueso cortical y la densidad mineral ósea volumétrica integral. Estos parámetros también se pueden hacer por un scan tomográfico, solo que irradia al paciente, y bueno, tecnológicamente es muchísimo más caro, irradia, etc. Cuando se analizaron los coeficientes de estos para la densidad trabecular, cortical e integral, se obtuvieron muy buenos coeficientes de correlación de 0,86, 0,93 y 0,95, con lo cual eso justamente da la pauta de que es un buen método para justamente hacer la evaluación del hueso cortical y del hueso trabecular. Entonces, pasando en limpio, ¿qué variables se miden? Estas son las clínicamente importantes, por decirlo de alguna forma, hasta el momento, ¿bien? O donde nosotros apuntamos en lo que es más el área de investigación y lo que creemos que es importante para la práctica, porque las variables son más de 20 que tira el programa, ¿bien? Entonces, lo que evalúa es el hueso cortical y trabecular juntos, que a eso se lo denomina como densidad mineral ósea volumétrica integral, es decir, todo el hueso cortical y trabecular juntos de la cadera. Después se evalúa de forma separada la densidad mineral ósea trabecular, la densidad mineral ósea cortical y por otro lado el grosor cortical. Y justamente del análisis de estas dos variables, de la densidad mineral ósea cortical y del grosor cortical, se puede obtener la densidad superficial cortical. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí, justamente hay un fémur en donde se van estudiando el puntito blanco que va cambiando en el video, en diferentes puntos y en diferentes regiones, se evalúa cuál es el grosor cortical, la densidad cortical, y en función de dónde está esa posición, se obtiene a través de una función matemática el grosor cortical. Y todo esto lo hace también, obviamente, teniendo en cuenta la densidad de los tejidos subyacentes, borrando, digamos, imágenes
heterogéneas o de grises o inestables de lo que pueda ser el tejido subyacente. Este es un gráfico de una reconstrucción que hicimos y que publicamos en el trabajo que les comentaba. Ustedes van a ver en el gráfico de la izquierda un hueso que tiene más pintado de amarillo, que en realidad lo que hicimos es comparamos la media de un paciente control con un paciente con DMARS clásico. ¿Qué es el DMARS clásico? El DMARS clásico es la medicación comúnmente utilizada para artritis reumatoidea, por eso la llamamos clásica, no les voy a poner a detallar las drogas. Y el DMARS biológico son drogas muchísimo más, con un mecanismo de acción mucho más específico, digamos, mejores para lo que es la actividad de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros comparamos la media de un paciente con DMARS biológico versus un paciente control, nos encontramos que en este fémur, por ejemplo, lo que nos dice es que este fármaco biológico tiene pocas áreas amarillas. Las áreas amarillas nos están representando una pérdida de hueso, digamos, que va entre el 0 y el 12,5%. Estaríamos en este nivel, de un 10%, visto todo a ojo, digamos, ¿sí? Y las áreas celestes, verdecitas, nos están representando aproximadamente una ganancia que varía del 10% al 25%. Si nosotros comparamos los pacientes, este paciente específicamente que recibió fármacos biológicos comparado con un control, los controles estaban macheados por edad, sexo, índice de masa corporal, o sea, de constitución similar. Vemos que justamente tiene pocas áreas amarillas y más áreas, digamos, de buena densidad mineral evaluado por el DEXA 3D. Y cuando comparamos un paciente con artritis reumatoidea que tiene, que está prácticamente todo amarillo, significa que de forma homogénea estos pacientes pierden aproximadamente un 12% de hueso o 10% de hueso cuando están tratados con forma clásica. Entonces nos permite ver justamente en las diferentes zonas donde puede tener ganancia el paciente o donde puede tener pérdida de densidad mineral ósea. El trabajo es este, fue un trabajo en colaboración con muchos de los reumatólogos de la ciudad de Rosario. Acá no les voy a mostrar todas las variables porque la idea es ver el objetivo del trabajo y a dónde llegamos. Comparamos un grupo control de 100 pacientes con un grupo de pacientes con artritis reumatoidea, que fueron 105. Los pacientes con artritis reumatoidea se subdividió esa población según el fármaco, el remedio que recibían, en DMARS clásicos y DMARS biológicos, que son las drogas específicas que les comentaba. Y los pacientes del grupo control con los del grupo artritis reumatoidea fueron macheados por edad, sexo e índice de masa corporal, con lo cual es por eso que esas variables no nos van a dar significativas, obviamente entre un grupo y el otro, porque los elegimos a propósitos similares, y tampoco tuvieron diferencias en cuanto a la historia de fractura previa y en la historia de fractura de cadera de los padres, en factores de riesgo para osteoporosis como el cigarrillo o alcohol, entre otras causas, y no hubo diferencias tampoco en las variables del metabolismo mineral óseo, entre los controles y entre el grupo con artritis reumatoidea. Y cuando nosotros subestudiamos a esta población de artritis reumatoides entre DMARS clásicos y DMARS biológicos, nos encontramos que los pacientes que recibían drogas biológicas tenían una duración de la enfermedad mucho mayor, probablemente por eso justamente lo hayan pasado a una droga de mucha mayor potencia y mucho mayor coste económico, como son los fármacos biológicos, y esos pacientes también tenían mucho menos porcentaje, esos pacientes estaban utilizando glucocorticoides en el momento, y cuando comparábamos las dosis medias de glucocorticoides eran menores en los pacientes que ya estaban bajo tratamiento con fármacos biológicos, porque la potencia de la droga es más fuerte, es más específica, con lo cual hace que usemos menos corticoides. El corticoides es una droga que tiene efectos negativos en cuanto a lo que es la densidad mineral ósea. Y de estos pacientes, ¿qué estudiamos? Estudiamos todo lo que se le podía estudiar. Le hicimos la densitometría, acá está en este paper, como era de cadera, solo describimos la cadera. Le hicimos la densidad mineral ósea de cadera total. ¿Me cerras la ventana?
de cadera total y de cuello femoral, del fémur izquierdo y del fémur derecho, respectivamente. También le hicimos de columna, lo que pasa que eso va a estar en otro paper. Y le hicimos el DEXA 3D del fémur izquierdo y del fémur derecho, y a los dos huesos le estudiamos todas las variables que nos parecieron más importantes. Algunas de las cuales ya mencioné, como eran las variables trabeculares, corticales, integrales, cómo estaba el hueso trabecular en el cuello y en el trocánter del fémur, y cómo estaba el hueso cortical también en el trocánter y en el cuello femoral. Y cuando nosotros comparamos a los dos grupos, el grupo control versus pacientes con artritis reumatoide, nos encontramos que evaluados solo por densitometría, los pacientes con esta entidad, con artritis reumatoide, tienen casi un 8% menos, redondeando, densidad mineral versus los pacientes controles, todas con P diferencias, con P significativamente, con P estadísticamente significativas. Y cuando evaluamos el DEXA 3D, también nos hallamos porcentajes de pérdidas similares que van entre el 8 o el 10% en algunos niveles, tanto para el hueso cortical como para el hueso trabecular, y todos con diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con artritis y el grupo control. Que hasta ahí me pueden decir, bueno, entonces la DEXA te da la misma información, le baja la densidad y listo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver otras gráficas en donde podemos diferenciar el comportamiento del hueso cortical y del hueso trabecular. Cuando nosotros comparamos qué pasaba con los pacientes que están medicados con DMARDs clásicos versus el grupo control, nos hallamos que estos pacientes sí tenían pérdidas que van del 8 al 9% densitométricas, pero cuando subanalizamos el grupo con fármacos biológicos, nos encontramos que estas pérdidas son menores que los que toman, por ejemplo, los DMARDs clásicos, densitométricamente hablando. Y cuando aplicamos el DEXA 3D para ver el comportamiento del hueso trabecular y del hueso cortical en pacientes con artritis reumatoide, estratificado por medicación que toman, también nos encontramos que esas pérdidas en los pacientes con fármacos biológicos son mucho menores respecto del grupo control, ¿no? Pero si los comparamos con el grupo que recibió los DMARDs clásicos, también hay menores pérdidas, ¿sí? Estas P nos indican diferencias estadísticamente significativas respecto del control. Y si nosotros evaluamos qué le pasa a esa densidad de cadera total, y a su vez, medida por DEXA, y a los parámetros trabeculares y corticales por DEXA 3D en función de la duración de la enfermedad. No es lo mismo un paciente de reciente diagnóstico de 1 año que un paciente que tiene 15 años de la enfermedad, ¿sí? Donde la inflamación persistente de la enfermedad, además de la medicación con la cual esté, va a ser un motivo de desmineralización. Entonces, en el primer año, por ejemplo, de tratamiento, la barra blanca nos indica la DMO por DEXA, y la barra gris, el hueso cortical por DEXA 3D, y la barra negra nos indica el hueso trabecular volumétrico por DEXA 3D. Entonces, en el primer año nosotros no notaríamos diferencias en DEXA en los pacientes versus controles, digamos, en los pacientes con artritis reumatoide. Pero si nosotros hacemos por DEXA, nosotros vemos que hay ya una ligera disminución en el primer año de enfermedad en estos pacientes de hueso trabecular, predominantemente con no tanta afectación de hueso cortical. Cuando el paciente ya tiene una evolución entre 1 y 5 años, en este subgrupo de pacientes, vemos que no hay grandes cambios en la DMO, pero sí ya se observa que además de una pérdida de hueso trabecular, el paciente pierde hueso cortical en la cadera. Bien, de forma estadísticamente significativa, como marcan todos los asteriscos versus el grupo control. A medida que pasan los años, recién a partir del 6º año de enfermedad, yo puedo decir que, bueno, que el DEXA 3D me marca algo parecido a la DMO por DEXA habitual, y lo mismo pasa en pacientes de 10 años. O sea que es un muy buen discriminador de qué es lo que ocurre en hueso trabecular y en hueso cortical en etapas tempranas hablo de los primeros 5 años de enfermedad del paciente. Y cuando aplicamos el mismo razonamiento y nos preguntamos qué pasaba con la duración del tratamiento por glucocorticoides, los dividimos a los pacientes en aquellos que recibían menos de 1 año de esteroides, entre 1 y 5 años
de glucocorticoides o más de 5 años de glucocorticoides. Entonces, nos encontramos que también ante DEXA quizás había pocos cambios. Por DEXA 3D, en aquellos pacientes que estaban tomando esteroides ya menos de un año tenían más comprometido el hueso trabecular, similar al primer año de los pacientes con diagnóstico reciente de la enfermedad. Entre 1 y 5 años el mismo comportamiento, hay afectación del hueso trabecular, pero progresivamente se va afectando más el hueso cortical, y después de los 5 años los dos tipos de hueso, cortical y trabecular, se afectan, y esta afectación ya la veo tanto en DEXA 3D como en DEXA común, digamos, en el DEXA habitual. Bueno, las conclusiones es que el DEXA 3D justamente es un muy buen discriminador para evaluar el hueso cortical y trabecular de cadera, que nos aporta una información extra a lo que es la DEXA habitual. Insisto, es un software anexado a la DEXA. Nosotros le hacemos DEXA al paciente, después aplicamos el software y analizamos las variables. Quiero agradecer primero, por eso lo puse en azul, a todo el grupo de estudiantes de medicina, algunos de hoy ya médicos, que participaron en las becas de formación, algunos de iniciación y otros perfeccionamiento, que nos ayudaron a hacer las encuestas, las entrevistas a los pacientes, etc. Ana Lalín Luna, Agustín Razzini, Juli Miljevich, Joaquín Percudiani y Pilar Rubio.